Temas, temitas y temones, con el licenciado Max Contreras. Hermanos queridos, el Señor les bendiga, les saluda el pastor Maximiliano Contreras. Bien, aquí estamos comenzando lo que hemos denominado temas, temitas y temones. Puede parecer un poco simpático quizás este título, pero lo que tratamos de hacer precisamente es, de alguna manera, cuantificar, si podríamos decirlo de esta forma, cuantificar los temas que vamos a tratar, porque justamente no todos son de la misma dimensión, no todos son de la misma profundidad. Algunos son quizás un poquito más superficiales, otros más profundos y otros muy profundos. Entonces, buscando un nombre para poder denominar de alguna manera esta pequeña programación que estamos preparando para la iglesia online, es que hemos llegado a la conclusión de que temas, temitas y temones es el mejor título para poder calificar y darle nominación a esta programación que vamos a estar presentando, que de principio quizá no va a tener una regularidad sistemática, sino que estamos tratando de preparar material pastoral para que todos los hermanos de la iglesia puedan ser alimentados desde la Biblia, desde la palabra de Dios, desde el aspecto bíblico respecto de los distintos temas que hacen a la vida cristiana, a la vida cotidiana de un hijo de Dios. Así que aquí estamos, comenzando hoy nuestro primer programa de temas, temitas y temones. En este día quiero comenzar haciéndoles algunas sugerencias que, en primer lugar, cada vez que vaya a usted a escuchar uno de estos audios, pueda tomar lápiz, lapicera, papel, algo para anotar, algún anotador, la notebook, lo que sea, que usted pueda utilizar un bloc de notas para poder tomar en cuenta todos los pasajes bíblicos que van a ser citados en cada uno de los audios. Porque si tenemos que citarlos y leerlos a todos y el largo de todos los pasajes que hay que leer, realmente se haría un audio muy largo, muy difícil de escuchar, ya que hoy en día todo el mundo anda con poco tiempo. Entonces la idea es que usted en algún momento escuche este audio de forma rápida y luego usted se detenga cuando usted pueda, cuando usted tenga el tiempo para hacerlo, se tome unos minutos y esas anotaciones que usted estuvo escribiendo en el momento que escuchó el audio, las pueda revisar una por una y corroborar que específicamente lo que les he estado compartiendo es lo que dice ese texto bíblico, ¿sí? La intención es que usted revise, así como hacían los hermanos de Berea. Recuerda en el libro de los Hechos cuando habla de estos hermanos de Berea que revisaban en las Escrituras lo que Pablo el apóstol les enseñaba, para verificar que realmente lo que él decía era palabra del Señor. Así que esa es mi intención, que usted haga un hábito de esto también, de que usted pueda anotar todos estos versículos bíblicos y pueda estar luego revisando, porque esta tarea también de revisar hará que usted también en su mente comience a sedimentar el conocimiento, comience a adquirirlo, puesto que la repetición, como se dice muchas veces, es la madre de la retención. Así que es bueno leer y releer, meditar sobre lo que se lee y sobre lo que se escucha, para que eso quede realmente en nuestra mente y en nuestro corazón espiritual, para que de luego eso traiga fruto abundante en nuestra vida espiritual. Muy bien, en el día de hoy, en este primer tema, temitas y temones, he decidido comenzar con el tema que se nos hizo llegar estos días atrás en nuestro grupo de WhatsApp. Allí en el grupo Sergio nos hizo una pregunta y es ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? ¿Sí? Entonces, debido a que es un tema tan importante y tan profundo, es que me di al estudio de algunos pasajes bíblicos que nos hablan y nos ilustran acerca de esto, para que podamos tener una mejor comprensión de este tema y de este asunto. Muy bien, la pregunta entonces, ¿cómo podemos reconocer la voz de Dios? Esta pregunta ha sido hecha por muchísima gente a través de todos los tiempos. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por el sacerdote Elí. Eso usted lo puede encontrar en 1 Samuel 3, verso 1 al 10. Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún así dudaba de lo que había escuchado, hasta el punto de pedir una señal, no una vez, sino 3 veces. Esto también usted lo puede leer en la Biblia, en Jueces 6, 17 al 22 y del 36 al 40. También en la antigüedad Dios habló por medio de sueños, en muy contadas ocasiones, pero lo hizo efectivamente, como fue el caso de José.
allí en Génesis 37:5, o de Faraón en Génesis 41:17, o en el caso de Daniel en Daniel 4:5 y otros. Hay otros ejemplos, no muchos, pero hay ejemplos de que Dios habló por medio de sueños. Pero aún así, estos sueños podían ser engañosos, a tal punto que la palabra de Dios dice lo siguiente acerca de los sueños y de aquellos que decían poder profetizar por medio de ellos. En Jeremías 23:28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña? Dios compara en estos dos pasajes que acabamos de leer, Dios compara al sueño y su palabra con la paja inútil que no sirve para nada, a la cual más bien confunde, en este caso, con su palabra, la cual es fuego. Fuego que quema la paja, fuego que purifica, como la palabra de Dios purifica al hombre. La palabra es como el martillo que moldea a los metales y parte nuestro corazón de piedra. Otra vez, y otra forma en que Dios hablaba al hombre en la antigüedad, ¿sí?, en que se conocía la voz de Dios expresando su voluntad, era a través de lo que se denominaba el Urim y Tumim. Según el diccionario bíblico, eran objetos no descritos específicamente, tal vez piedras colocadas en el pectoral del sumo sacerdote que él llevaba puesto cuando entraba a la presencia del Señor y por medio del cual se aseguraba de la voluntad de Dios en cualquier asunto importante que afectaba a la nación. Esto lo puede encontrar en Éxodo 28:30, en Levítico 8:8, en Números 27:21 y en Nehemías 7:65. Es incierto qué eran y cómo eran utilizados estos elementos, el Turim y Urim. El Tumim y Urim. Una teoría es que se utilizaban para echar suertes como dados, por ejemplo, y que el modo en que se caían revelaba de algún modo la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver y encontrar en 1 Samuel 10, 19 al 22 y en 1 Samuel 14, 37 al 42. Pero este instrumento era única y exclusivamente del uso del sumo sacerdote. Entonces, como podemos ver, los antiguos tenían mucha dificultad al poder oír y discernir la voz de Dios por otro medio que no fuese la Torá. La Torá, la palabra Torá significa precisamente eso: instrucción, enseñanza y aviso. Vemos entonces que en la antigüedad lo más seguro para conocer la voz de Dios era su voz documentada y escrita. Porque tantos sueños, profetas, profecías, impresiones, visiones, voces audibles debían ser examinadas y confirmadas. ¿Cómo sabemos entonces que es Dios quien nos habla? Primero que nada, nosotros tenemos algo que ni Gedeón, ni Samuel, ni José, ni Daniel tenían. Tenemos la Biblia completa. La inspirada palabra de Dios para leerla, estudiarla y meditarla. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Si usted tiene alguna pregunta acerca de algún tema o decisión en su vida, observe entonces lo que dice la Biblia acerca de ello. Dios jamás le guiará o dirigirá contrariamente a lo que él ha pensado o prometido en su palabra. Eso lo podemos ver claramente en Tito 1:2. Para escuchar la voz de Dios, debemos pertenecer a Dios. Ese es un punto muy importante. Si alguien dice de pronto o presume de escuchar la voz de Dios, hay gente que yo escucho que todo el tiempo escucha que Dios le dice esto, le dice lo otro, y vive una vida totalmente apartada de la presencia de Dios, y vive una vida sin tener contacto con Dios. Entonces es para poner en juicio esto, no para condenar, sino para juzgarlo desde el punto de vista espiritual y discernir realmente qué está escuchando tal persona. Porque la Biblia dice en Juan 10:27, allí dice, Jesús dijo precisamente, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Así que una persona que oye la voz del Señor, primero es de su pertenencia.
No puede una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que Cristo no reina en su vida, que el reino de Dios no está establecido en su corazón y en su mente, no puede tal persona presumir que Dios le habla, ¿sí?, audiblemente, o que Dios le habla de alguna forma, porque realmente Dios, el Señor Jesucristo dijo: los que oyen mi voz son mis ovejas. Yo las conozco y ellas me siguen. Es decir, que la persona que oye la voz de Dios es una persona que sigue a Dios. No es una persona confundida, no es una persona que está allí disputando entre un pensamiento y otro, no está claudicando en su corazón respecto a la fe, no es una persona que está en tinieblas, no es una persona que está dudando de lo que Dios dice, sino que es una persona que lo sigue firmemente, paso a paso a Jesús, porque tiene clara la voz del Maestro en su espíritu. Aquellos, entonces, que escuchan la voz de Dios son aquellos que le pertenecen, aquellos que han sido salvos por la gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Estas son las ovejas que oyen y reconocen su voz, porque le conocen como su pastor. Si queremos reconocer la voz de Dios, debemos pertenecerle a Él y permanecer en Él. Son dos condiciones importantes para tener en nosotros la voz de Dios dirigiendo nuestras vidas, guiando nuestras vidas, ¿sí? Debemos pertenecerle a Él en primer lugar y segundo, permanecer en Él. Escuchamos su voz. ¿Cuándo? Cuando pasamos un tiempo de calidad diario, si es posible, en oración, en estudio de la Biblia y quieta contemplación de su palabra, ¿sí?, meditando profundamente en ella. Mientras más tiempo pasemos en la intimidad con Dios y en su palabra, será más fácil reconocer su voz y su guía en nuestra vida. Así es como lo expresa el salmista precisamente. Fíjense, en el Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, número 1, Dios le habla a los que le temen, ¿sí? Dios le habla a los que le temen, a los que le pertenecen a Él. Y Dios le hace conocer su pacto a los que tienen intimidad con Él. Esta palabra pacto, escrita allí en el libro de Salmos, lo vamos a encontrar en ese texto original en hebreo, y esa palabra hebrea que significa pacto es verit, y esa palabra verit significa acuerdo, ¿sí? Así que lo que nos está diciendo el salmista es que Dios le hará conocer su acuerdo a aquella persona que tiene intimidad con Él. Dios entrará en un acuerdo, en un pacto con nosotros cuando nosotros tengamos intimidad con Él y temamos su nombre, su presencia, su palabra. Y cuando hablamos de temor, por favor, siempre parece que nunca es suficiente dejar de explicarlo una y otra vez, decirlo, que temor no es miedo, ¿sí? Temor es una reverencia contemplativa, una reverencia santa delante de Dios, de su presencia, una conciencia de su santidad, ¿sí?, y de lo que nosotros le debemos a Él por ser sus criaturas, ¿sí? No es miedo, sino que es reverencia a su santidad, obediencia a su palabra. Mientras que Dios puede y habla audiblemente a la gente hoy en día, Él habla primeramente a través de su palabra, pero también a través del Espíritu Santo a nuestras conciencias. La lógica pregunta entonces que puede estar haciéndose cualquier oyente en este momento es: pero pastor, entonces, ¿Dios hoy aún le sigue hablando a la gente? Bien, respecto a esto tenemos que decir que la Biblia registra a Dios hablando audiblemente a las personas muchas veces. Por ejemplo, en Éxodo 3:14, en Josué 1:1, en Jueces 6:18, en 1 Samuel 3:11, en 2 Samuel 2:1, en Job 40:1, en Isaías 7:3, en Jeremías 1:7, en Hechos 8:26 y en Hechos 9:15. Es solo un pequeño ejemplo de las veces que Dios habló audiblemente a las personas. No hay una razón bíblica por la que Dios no pueda hablarle a una persona audiblemente en la actualidad. La voz audible de Dios es una excepción, eso sí, no es una regla, no es una constante.
ni es el sistema regular que Dios tiene de comunicarse con nosotros, pero que Dios puede hablarnos, por supuesto que sí. ¿Dónde dice la Biblia que no puede hacer Dios semejante cosa? Todo lo contrario. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nos encontramos que Dios ha hablado con voz audible a los hombres. Aún en los registros bíblicos de situaciones en las que Dios habla, no siempre está claro si se trata de una voz audible, una voz interior o una impresión mental. Eso sí, eso está claro. A veces hay casos en que se muestra como un poco confuso, pareciera confuso, cómo es que Dios habló a los hombres en determinada manera. Pero eso no quiere decir que Dios no hable. Sí que habla, y habla todo el tiempo con nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo nos habla Dios entonces en la actualidad? Primero, Dios nos habla a través de su palabra. En 2 Timoteo 3:16 y 17, así lo dice, así lo expresa, que Dios nos habla a través de su palabra. Isaías 55:11 nos dice así: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. La Biblia registra las palabras de Dios para nosotros en todo lo que necesitamos saber para ser salvos y vivir la vida cristiana. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4 declara así, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Mediante el conocimiento. Repito, escuche con atención por favor, porque esto es muy revelador. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria. Y cuando dice aquel, está escrito con mayúscula aquel, es decir, es un pronombre, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Mediante el conocimiento de Jesucristo, entonces, dice aquí la Escritura, que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. En segundo lugar, Dios también puede hablarnos a través de los acontecimientos, es decir, puede guiarnos a través de la organización de nuestras circunstancias de vida. Dios nos ayuda a discernir entre el bien y el mal a través de nuestras conciencias también. Por supuesto, hay diferentes maneras en que Dios nos habla. Esto lo podemos leer con claridad en 1 Timoteo 1:5 y 1 Pedro 3:16. Dios está en el proceso de adaptar nuestras mentes a sus pensamientos, como dice Romanos 12:2. Es decir, no es que una persona conoce a Cristo y al otro día ya es una persona que piensa totalmente diferente, que ha dejado los hábitos mentales y pasionales que tenía. No. Esto es un trabajo progresivo. Dios comienza a hablarnos a nuestra vida, a nuestro espíritu. Dios comienza a hablarnos a través de circunstancias, a través de personas, a través de palabra, de su palabra principalmente. Nos habla a través de su Espíritu Santo. La palabra del Señor dice en 1 Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que, amados, tenemos muchas formas en que Dios nos habla. El punto aquí, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es realmente el dilema que tiene el hombre o la confusión que se nos presenta a veces? Es que nosotros estamos en ese proceso de adaptar nuestra mente a la mente de Cristo. Estamos saliendo de una vida carnal, de una vida terrenal, de una estructura y un paradigma mundano, pasando o traspolándonos a la mente de Cristo. Una mente que piensa palabra de Dios, una mente que siente palabra de Dios, una mente que solo piensa en lo que es santo, en lo que es puro, en lo que es honesto, en lo que es íntegro. Entonces, vaya, eso es una gran transformación que se tiene que llevar a cabo. Y es por esto que Romanos 12:2 dice que debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento para que nuestra manera de ser y de vivir cambie a partir de nuestra manera de pensar. Dios permite que ocurran eventos en nuestras vidas para dirigirnos, para cambiarnos, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Santiago 1, versículos 2 al 5, Hebreos 12, 5 al 11, lo dicen con claridad también. 1 Pedro 1, del 6 al 7 nos recuerda. Así dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual,
aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Finalmente, sí, parece que algunas veces Dios habla audiblemente a la gente. Resulta altamente improbable que esto ocurra con tanta frecuencia como algunas personas lo afirman. De nuevo, aún en la Biblia, el que Dios hablara audiblemente era una excepción, y no algo común. Si alguien dice que Dios le ha hablado, siempre compare lo que dicen esas palabras presuntamente de Dios con lo que la Biblia dice. Si Dios habla hoy, sus palabras estarán totalmente de acuerdo con lo que Él ha dicho en su palabra, la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 nos confirman esto. Dios, entonces, no se contradice. Esté atento a una nueva emisión de temas, temitas y temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, hágalo a visionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp, +54 299 5 310 457. Hasta nuestro próximo encuentro.